Hola a todos los estudiantes de séptimo básico. Les habla la profesora Daisy Guerra. Espero que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión, en este video, les explicaré las actividades que deben realizar a partir del día lunes 25 de mayo. ¿Ya? Bueno, en matemática, ustedes saben que estamos en la primera unidad todavía y ustedes están conociendo los números enteros. ¿Sí? Los números enteros son los números, ¿verdad? Que pertenecen al conjunto Z. Y que son los números, por ejemplo, positivos, los números negativos y el cero, ¿ya? Ustedes en las guías anteriores y con apoyo del texto de matemática pudieron darse cuenta que los números enteros se pueden representar ordenadamente en una recta numérica, ¿verdad? En la recta numérica es una recta infinita hacia ambos lados. Hacia el derecho van el infinito positivo y hacia el izquierdo el infinito negativo, ¿ya? Los números positivos pertenecen al conjunto de los naturales, ¿sí? Y el cero sirve como referencia. Los números negativos son los números opuestos a los positivos. Entonces, por ejemplo, si yo acá coloqué el 1, acá tengo que colocar sí o sí el 1 negativo, ¿ya? También tienen que ser espacios equidistantes. Tenemos que determinar la misma distancia entre un número y otro, ¿ya? Ahora, si yo la recta numérica quiero colocar otros valores, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero comenzar con el 5 acá tendría que ir el 5 negativo, hice en la segunda rayita y yo puse acá el 5, acá tendría que ir el 10, porque tiene que ser de 5 en 5, ¿ya? Bien, ahora, los números enteros tienen distintas aplicaciones. Las aplicaciones más útiles a las que vimos anteriormente, por ejemplo, son cuando ocupamos los números positivos que tienen el signo más en las temperaturas sobre cero, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir que el día de hoy en Quilimarí hay 13 grados, o fueron 13 grados la temperatura máxima sobre cero, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de periodos después de Cristo, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿verdad? En la línea de tiempo que ustedes están viendo en historia, comenzó en 1700 o fue en 1789 después de Cristo, ¿ya? Cuando ganamos, puede ser dinero, ¿ya? También lo podemos representar como un número positivo. Por ejemplo, yo gané 50.000 pesos, ¿ya? Avanzamos, por ejemplo, avancé 6 metros, ¿ya? Por ejemplo, ahora en la cuarentena subí 2 kilos, supongamos, ¿ya? Sobre el nivel del mar significa que, por ejemplo, una gaviota vuela 7 metros sobre el nivel del mar y ascender, que subí una montaña y ascendí 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Esos son ejemplos de números positivos, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos el cero? El cero lo utilizamos cuando no hay variación de ningún tipo, ¿ya? Por ejemplo, no subió ni bajó la temperatura, no gané ningún punto en un juego, ¿ya? En ese caso se ocupa el cero, ¿sí? Y los números negativos, ¿cuándo se ocupan? Por ejemplo, lo ocupamos cuando hablamos de temperaturas bajo cero, ¿ya? Por ejemplo, la mínima en invierno en Quilimarí puede llegar a ser menos 2 grados Celsius, ¿sí? Cuando descendimos, ¿verdad? Cuando perdemos también, por ejemplo, en un videojuego perdimos 3.000 puntos. Entonces yo lo puedo colocar como 3.000 negativos, ¿sí? Antes de Cristo, por ejemplo, el Paleolítico duró 4 millones antes de Cristo, ¿sí? Entonces ese valor yo lo puedo colocar negativo, ¿sí? Retrocedí 50 metros, negativo, ¿ya? Bajo el nivel del mar también quiero saber a cuánto está buceando una persona, cuántos metros bajo el nivel del mar, también ese valor va a ser negativo. Y, por ejemplo, bajar, ¿ya? Voy en un ascensor y quiero bajar al subterráneo. ¿Cómo está el panel del ascensor? Tiene valores positivos y negativos, ¿sí? Y el primer piso sería el valor 0, ¿sí? Donde uno llega al primer nivel sería el 0. Y hacia abajo, subterráneo negativo, hacia arriba positivo, ¿ya? Otro ejemplo puede ser la tabla de posiciones para los que les gusta el fútbol. Puntos en contra son negativos, puntos a favor, negativo, ¿ya? Otro de los conceptos que vimos fue el valor absoluto. El valor absoluto es la distancia que hay desde el 0 hacia otro valor, ¿ya? O sea, cualquier otro número entero. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber la distancia que está de la gaviota del nivel del mar, tendríamos que ver si esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, está en metros, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay desde el 0, que es el nivel del mar, a la gaviota serían 3 metros, ¿sí?
Y la distancia que hay desde el nivel del mar, o sea, el 0 hacia el pulpo, serían 4 metros, aunque el pulpo está a -4, pero la distancia serían 4 metros, ¿ya? Por lo tanto, el valor absoluto siempre va a ser un valor positivo. ¿Y cómo lo diferenciamos de cualquier otro valor? El valor absoluto siempre va escrito con esas barritas. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de 3, que sería la distancia desde que está la gaviota volando, sería 3, y la distancia del pulpo al nivel del mar, que es 4 negativo, sería 4. O sea que el valor absoluto siempre va a dar un valor positivo, ¿sí? Ahora, los otros conceptos que vimos fueron el orden y la comparación. ¿Cómo ordenamos y comparamos números en los enteros? Entonces, como tenemos una recta numérica, hacia acá, hacia la derecha, están los positivos. Entre más a la derecha está un número, mayor es, por ejemplo, el 7 es mayor que el 4. El -1 es mayor que el -4 o que el 4 negativo porque está más a la derecha. Entre más a la izquierda es menor. Por lo tanto, si comparamos el 6 con el 8, el 6 está a la izquierda del 8, que estaría después del 7. Por lo tanto, el 6 sería menor que el 8, ¿ya? En el caso del 3 y el 5 negativo, el 3 está a la derecha del 5 negativo, por lo tanto el 3 es mayor. Por lo tanto, cualquier número positivo es mayor que cualquier negativo, ¿ya? El 0 es mayor que el 12 negativo. El 0 está a la derecha del 12 negativo, por lo tanto el 0 va a ser mayor que cualquier positivo, ¿sí? Y si comparamos el 19 negativo y el 37 negativo, imaginemos que la recta numérica, como es infinita, llega hasta el 37. ¿Qué número está más a la derecha, el 37 o el 19? Si vamos así, ¿verdad? Está el 19, por lo tanto el 19 es el mayor, ¿sí? Ahí estamos comparando números enteros. Ahora, si los queremos ordenar de menor a mayor, por ejemplo, el 9 negativo, el 8 positivo, el 0, el 12 negativo y el 1, lo útil es que ustedes imaginen la recta numérica o dibujarla. Siempre hay que colocar primero el 0 como referencia. Por lo tanto, si ubicamos el 9 negativo, tendríamos que contar 9 rayitas. Ahí estaría el 9 negativo. Luego el 8, que sería 5, 6, 7, 8 acá. El 12 negativo, que sería 10, 11, 12, la última rayita de acá. Y el 1 que estaría a la derecha del 0. Por lo tanto, si los queremos ordenar de menor a mayor, el primer número tendría que ser el 12, porque está más a la izquierda. Entonces el 12 es menor que el 9 negativo. El 9 negativo a su vez es menor que el 0 es menor que el 1 y el 1 es menor que el 8. Y ahí quedan ordenados. Ahora, si lo queremos hacer viceversa, de mayor a menor, tendríamos que considerar el número más a la derecha. Entonces de mayor a menor sería el 8, el 1, después el 0 y después los negativos. O sea, el 9 y el 12, ¿ya? Bueno, ahora les voy a explicar lo que tienen que hacer en la actividad número 1 de la guía de ejercicios que les envié, ¿ya? Para poder resolver esta guía, ustedes necesitan 20 fichas de color azul, que van a representar los números positivos, y 20 fichas de color rojo, que son los negativos, ¿ya? Las fichas son fichas, pueden ser cuadradas, de cartulina, papel lustre. Si no tienen estos materiales, una hoja blanca, que la pueden pintar de color azul o rojo, ¿ya? De un porte que no sea tan pequeño ni tan grande, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer en la actividad? En la actividad aparece una tabla, ¿ya? Yo acá puse un ejemplo, pero la tabla es mucho más extensa, ¿sí? Tiene mucho más ejercicio. Ahora, en esta tabla ustedes tienen el número 1, que es 9 negativo, y el número 2, que es 7, ¿ya? Acá yo les coloqué suma. En la guía ustedes tienen que representar esto como una suma, como una adición. Por lo tanto, si queremos poner la suma, sería 9 negativo y lo sumamos con el 7 positivo. El 7 positivo puede que lleve signo o no, pero generalmente se omite para no confundirnos con tantos signos, ¿ya? Ahora, ¿cómo resolvemos 9 negativo más 7 positivo? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo vamos a sumar número positivo con un negativo? Entonces, para eso vamos a ocupar las fichas de color rojo y las fichas de color azul, ¿ya? Para el 9 negativo, como era con números con fichas rojas, necesitamos 9 fichas de color rojo. 5, 6, 7, 8 y 9. La voy a colocar ahí para que se vea. Y de color azul necesitamos 7. Por lo tanto, acá vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7. Ustedes se dan cuenta, las fichas no están perfectamente el mismo porte ni nada. Ojalá sean lo más parecida posible, ¿sí? Ahora, para poder hacer este ejercicio, lo que tienen que hacer ustedes es ir eliminando. Se elimina una ficha roja de una azul. Por lo tanto, vamos a eliminar vamos a eliminar estas dos. Esa ficha elimina la azul de acá. Vamos a eliminar esas dos de ahí, esta de acá, esa de ahí y esa de ahí. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos fichas de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que como nos quedaron dos y el 2 representaba ¿qué valor? Positivo o negativo, representaba el valor negativo, ¿verdad? Por lo tanto, ese valor, ese resultado va a ser 2 negativo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en la guía. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen dos números que son negativos? ¿Ya? Entonces, tendrían que colocar 8 fichas de color rojo, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para representar el primer número y 5 para representar el segundo número. Entonces ahí tendríamos los dos valores representados, ¿sí? Ahora, yo les dije recién que la regla es que se elimine un valor positivo con uno negativo o una ficha roja con una ficha azul, pero acá ambas fichas son del mismo color. Cuando suceda eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar toda la ficha. Entonces tenemos 8 fichas más 5 que serían 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, el resultado sería 13 negativo, ¿ya? Para representar la suma acá tendríamos que colocar 8 negativo más 5 negativo, ¿ya? Y el resultado sería 13 negativo, porque no se eliminó ninguna ficha, ¿sí? Bien, vamos a hacer el último ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 4 positivo y 4 negativo? Entonces, 4 positivo lo vamos a representar con 4 fichas de color azul. 1, 2, 3 y 4. Y 4 fichas de color rojo. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Entonces, para escribir la suma, acá sería 4 positivo más 4 negativo. Si queremos, lo podemos escribir con paréntesis para indicar que es un número negativo, ¿ya? No hay problema. Ahora, el resultado, ¿cuál sería? Si se eliminan las fichas, ¿qué resultado me queda? Porque acá tengo 4 fichas azules y 4 rojas, que se elimina una a una. Por lo tanto, si vamos eliminando, no nos va a quedar ninguna ficha. Entonces, en este caso, el resultado sería 0. Y el 0 no lleva signo ni positivo ni negativo, ¿ya? Ya, ahora les voy a explicar la actividad número 2. En la actividad número 2 ustedes tienen que representar la suma que hemos estado haciendo en la recta numérica, ¿ya? Para eso yo les voy a mostrar un ejemplo. El ejemplo es 5 negativo más 4, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer ustedes? En la guía pueden anexar hojas cuadriculadas para hacer la recta numérica o hacerlas de plano en el cuaderno, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer para cada ejercicio? Dibujar una recta numérica, ¿ya? La recta numérica tienen que ir graduando, ¿verdad? ¿No es cierto? Cada cuadrito es una rayita y cada rayita representa un número, ¿sí? Ahora, si el primer número es negativo, como en este caso que es el 5 negativo, ¿qué tengo que hacer en la recta numérica? Desde el 0 tengo que dibujar con un lápiz de color rojo, eso es importante, una flecha desde el 0 al 5 negativo, ¿ya? Ahí me detengo. Entonces después le tengo que sumar 4 positivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? La flecha donde quedó el primer valor, que era 5 negativo, desde ahí cuento 4 espacios hacia la derecha, porque los negativos siempre van hacia la izquierda, la dirección hacia la izquierda, y los positivos, la dirección siempre es a la derecha. Por lo tanto, primero habíamos dicho 5 negativo para allá, y del 4 sería, de acá del 5, 4 espacios, 1, 2, 3, 4, quedaría aquí. Hacemos la flecha, la dibujamos, ¿y en qué valor nos queda el resultado? En el 1 negativo. Por lo tanto, el resultado sería 1 negativo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo donde sumamos 6 más 9 negativo, ¿ya? 6 positivo quiere decir que la flecha tendría que dirigirse hacia la derecha, 6 espacios, ¿sí? Eso está claro. Ahora, para poder sumar 9 negativo, tendríamos que, desde donde queda en el 6 la flecha, devolvernos 9 espacios.
Entonces al 0 ya tenemos 6, 7, 8, 9. Ahí dibujamos la flecha. ¿En qué número queda la recta numérica? Quedó en el 3 negativo, ¿sí? Por lo tanto, ese sería el resultado, ¿ya? Ahora, en el tercer ejemplo, tenemos que los dos números son negativos, el 2 negativo y el 5 negativo. Entonces, el primer valor va a la izquierda, 2 espacios, queda en el 2 negativo. Pero como hay que sumar un número negativo, además, el 5 negativo se le suma el 2 negativo, ya teníamos la flecha en el 2. Entonces, desde el 2 contamos 5 espacios adicionales a la izquierda. Por lo tanto, en el valor que nos queda la flecha, donde termina la flecha, sería en el 7 negativo. Por lo tanto, el resultado ahí sería 7 negativo, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en la actividad y luego contestar preguntas que los ayudarán a entender un poco más las reglas y las propiedades de la suma con números enteros, ¿sí? Espero que les haya servido y que sea de gran apoyo este video y nos vemos en uno próximo.